José David Name, senador de la República, a Juan Espinal, representante a la Cámara, y a Julia Miranda, representante a la Cámara. María Camila Gudelo, directora de Asuntos Públicos de la ANDI, será la moderadora de este segmento. Bienvenidos sean todos. Bueno, buenas tardes. Llegó el momento, senador Name, tan esperado. Bueno, estos 2 días hemos estado hablando del todo el tema de transición energética. El senador Name estuvo muy juicioso también desde ayer tomando nota. Hemos estado hablando de todos los retos que atraviesa el sector minero energético, todo el tema de la seguridad energética que estamos viendo con los anuncios del gobierno en el tema de no explorar y seguir con los nuevos, no suscribir nuevos contratos. Nos está preocupando todo el tema de nuestra propia generación de energía. Y también hemos visto, por ejemplo, ayer Celsia nos contaba cómo ellos, por ejemplo, en La Guajira estaban dejando ya de realizar los procesos que tienen ellos de transición energética y se fueron a otros países como Perú o Centroamérica, donde de pronto están encontrando otras garantías que nosotros en el país no les estamos dando. Esto nos preocupa mucho. Ayer también escuchábamos a Jesper Fries de la industria danesa, que ellos en el 2020 el gobierno sacó con el Congreso el Climate Law, y lo que hizo el gobierno fue decirle al sector privado, venga, ayúdenos, que nosotros no podemos, con una meta muy ambiciosa que tienen de reducir el 70% de emisiones a 2030, y lo que están haciendo ellos es entonces trabajar el sector público y privado. Y por último, es todo el tema de cambio climático, que por eso pues me gusta mucho también que esté acá la representante Julia, este tema que nos preocupa mucho, el tema de emisiones, el tema de que febrero, ayer lo decíamos, fue el mes más caliente en la historia. Entonces, bueno, y quería empezar contigo, Julia, preguntando cómo ven ustedes este tema de la transición energética, cuáles crean que sean los retos, los desafíos y todo lo que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias por la invitación, porque este tema es muy importante para nosotros en el Congreso ahorita para dar los debates más profundos que debemos dar para dar los aportes que mejor puedan liderar los proyectos que se están proponiendo y los que debemos proponer, porque todavía falta mucho, sobre todo en tema de crisis climática e institucionalidad alrededor del clima. Pero mi aporte aquí hoy es el de decir que es indudable que la crisis climática existe, que Colombia tiene una vulnerabilidad gigantesca sobre esa crisis climática y que esa realidad de la crisis climática para nosotros se ve agravada por la crisis de la pérdida de biodiversidad, y Colombia como potencia de verdad, como país más biodiverso del planeta, tiene aquí una pérdida gigantesca frente incluso a los otros países de la región, y también aumentada esa crisis climática por el aumento de la contaminación a nuestros recursos naturales. Entonces, esa verdad es insoslayable, es una realidad, pero también tenemos que obrar en el marco incluso de lo que los convenios internacionales han establecido. La COP de París dijo que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas. Todos los países tenemos la obligación de hacer una transición para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no es solamente una transición en la energía, es una transición en cómo nos relacionamos con la naturaleza en los diferentes temas, cómo hacemos agricultura con buenas prácticas, producimos alimentos que necesitamos con buenas prácticas, cómo el transporte también necesita
una transición hacia modalidades que generen menos emisiones de gases. ¿Cómo logramos que esa transición de la que hablamos se dé en todos los escenarios de la vida y sin frenar la economía del país? Porque cuando hablamos de responsabilidades comunes pero diferenciadas, la transición debe hacerse individualmente bajo la realidad de cada país, bajo la economía de cada país, las posibilidades, el aporte también que genera cada país en cuanto a sus emisiones de gases de efecto invernadero, y sin duda el mayor aporte de Colombia, lo repetimos todo el tiempo, es la deforestación, y es a donde debe el país unirse para lograr frenarla. La deforestación, el cambio de uso del suelo en sitios donde debería estar protegido, pasar a actividades que generan unas emisiones graves. Entonces, pues como se marque desde la política nacional la forma como Colombia debe hacer las diferentes transiciones para poder lograr disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, es muy importante. Lo hablábamos hace un ratico con Juan en la Comisión Quinta, estamos esperando hace rato que nos presenten esa línea de política del gobierno nacional de cómo se va a hacer la transición, para analizar todos estos temas, porque repito, no podemos quedarnos solamente hablando de transición energética. Debemos aprovechar sin duda nuestros recursos naturales no renovables, incluida la minería, para poder hacer la transición, y la minería también adoptando buenas prácticas, por supuesto que se puede hacer perfectamente asumiendo esas buenas prácticas. Una gran expectativa para poder cumplir con nuestras metas. Tenemos que lograr cumplir con nuestras metas porque tenemos además que rendir cuentas en esta COP de biodiversidad aquí en casa, y la crisis climática está directamente relacionada con la pérdida de biodiversidad, y aquí estamos nosotros teniendo una vulnerabilidad gigantesca y estamos no cumpliendo con las metas de frenar la pérdida de biodiversidad. Quería, antes de darle la palabra al representante Espinal, me llama mucho la atención algo que mencionas y es muy importante, y es en este momento, como estamos en el tema de finanzas públicas, por ejemplo, ayer Bruce nos mostraba la cifra de que el año pasado no crecimos ni siquiera el 1%, si es que a eso se le puede llamar crecimiento, y que además este sector, que es el que le da, digamos, ese gran impulso a las finanzas públicas, como le estábamos poniendo ese nubarrón que no nos deja avanzar. Y también dijiste algo muy importante en el tema de la deforestación. Nosotros pues somos un país, ustedes saben, que no emite ni el 1%, o sea, las emisiones de acá no son ni el 1%, pero sí tenemos un problema muy grande en deforestación. Entonces sí quería resaltar eso y darle la palabra al representante Espinal. Bueno, muchas gracias, María, y un saludo muy especial para Julia, para el senador Navame, de quien he aprendido mucho en este tema de transición energética. Creo que hoy en el Congreso él es un gran orientador en esta materia. Agradecerle a la Andy por esta invitación, Bruce, de verdad que muchísimas gracias. Y yo quiero dejar varias reflexiones en esta primera pregunta. Lo primero, yo vengo insistiendo desde hace años, desde hace meses, perdón, especialmente con este gobierno, de que la transición energética es un edificio en construcción. Y empieza en el gobierno del presidente Uribe, pasa el presidente Santos, presidente Duque, y ya le toca al presidente Gustavo Petro, creo que diseñar la construcción de, podría decirlo uno, que la obra blanca, pero una obra blanca que aún no hemos entendido ni conocemos, porque la hoja de ruta de la transición energética justa, como la han bautizado en este gobierno, todavía no la conocemos. El año pasado la exministra Irene habló de una hoja de ruta, luego la replantea y estamos esperando que el ministro actual la presente al Congreso de la República. Y al gobierno le choca mucho que desde la oposición le digamos, gobierno, hay que construir sobre lo construido, no podemos inventar. Entonces, el primer mensaje para el gobierno nacional y para todos los colombianos es que la transición energética tiene que ser una política de Estado, una política pública de Estado.
Esto no puede ser un proyecto del gobierno de turno, porque entonces la transición energética, Julia, podría fracasar. Si la llevamos obviamente a un lineamiento ideológico, ocurre lo que estamos viviendo frente a la transición energética, que aún no la hemos podido entender. Comunidades energéticas, bienvenidas. Creo que todo hace parte de este gran proyecto y además de los compromisos que tenemos a nivel internacional. Pero necesariamente la transición energética tiene que ser una decisión de Estado y no del gobierno de turno. Segundo, necesitamos de todas las fuentes de energías. Necesitamos las hidroeléctricas, las térmicas, necesitamos petróleo, necesitamos gas, necesitamos la minería, necesitamos los proyectos, obviamente, costa afuera, y necesitamos realmente tener la prueba técnica y científica frente a los proyectos pilotos de fracking. Esta mañana lo decía Bruce, hizo la pregunta en el panel. En este congreso poco se habla de fracking, ya nadie volvió a hablar de fracking en este país. Y yo creo que es un debate que no podemos abandonar. Y lo tenemos que dar con responsabilidad técnica ante la opinión pública, ante los sectores académicos, ambientales, porque no puede ser posible de que si unas minorías nos quieren imponer la prohibición de fracking, los técnicos no vuelvan a hablar de fracking. Realmente aquí había una alternativa importante, 2 pilotos diseñados desde el año 2012 y 2013, llega un gobierno, suspende los 2 pilotos y nadie vuelve a hablar de fracking. En el Congreso de la República hay un proyecto de ley de prohibición de fracking, un proyecto que ni siquiera radicó la ministra de Minas, radicó la ministra de Medio Ambiente, que es la superministra actualmente, y está para tercer debate. Yo creo que nosotros en la comisión vamos a dar el debate, obviamente tiene que ser un debate técnico, invitar a la academia, a ustedes los empresarios, a los expertos, porque es un debate que tiene que ser con profundidad técnica y no simplemente un debate ideológico en el Congreso de la República, porque creo que ahí está en juego gran parte de la seguridad energética, de la propuesta económica de país, de la generación de empleo, de la generación de riqueza que ha funcionado en otro país. Y no puede ser que Ecopetrol en Colombia diga no al fracking, pero se esté beneficiando del fracking en Texas. Doble discurso, y se lo hemos dicho de manera respetuosa al presidente de Ecopetrol. No abandonen ustedes, y se los digo con todo el respeto, el debate técnico, frentero, con respeto ante la opinión pública y en todos los espacios del fracking versus los 2 pilotos que están hoy aún sobre la mesa en nuestro país, que desafortunadamente fueron suspendidos sin un sustento técnico. Necesitamos una transición energética segura y real, y esta mañana lo escuchaba en algunos panelistas. Hablemos de transición energética en Colombia. Esto no es Dinamarca, esto es Cundinamarca. No hablemos de transición energética en Noruega, en Canadá, en los Estados Unidos. Aterricemos la transición energética en nuestro país. Y finalmente yo creo que hay algo importante que tenemos que hacer, y es escuchando a los gobernadores. Creo que nos falta más aterrizar la transición energética en los gobiernos locales, en las bases de este país. Los planes municipales y departamentales de desarrollo están insertando en sus líneas la transición energética y el compromiso que venimos asumiendo desde el gobierno nacional para implementarlo desde los gobiernos locales. Creo que es un reto importante, estamos a tiempo, así que esa es la primera reflexión que quería dejar. Ojo que la transición energética tiene que ser una decisión de Estado y no del gobierno de turno. Muchas gracias. Y mencionas algo muy importante del proyecto de ley de fracking, porque yo creo que también es un tema de seguridad jurídica. Mientras no sepamos qué va a pasar con ese proyecto, pues los inversionistas no van a saber si van a poder hacer exploración o no, etcétera. Y otra cosa que mencionas muy importante es lo de la hoja de ruta. Yo creo que hasta que no nos pongamos de acuerdo como país hacia dónde vamos, va a ser muy difícil. Y acá le doy la palabra al senador Name para la misma pregunta. Bueno, muchas gracias. Saludar a Landy, Bruce, y saludar a todas las mujeres en su día, aunque el Día de las Mujeres debería ser todos los días. Bueno, yo cuando ganó Gustavo Petro, pues me preocupé porque yo no voté por Gustavo Petro. Yo soy de centro derecha, de un partido independiente. Pero a la vez, cuando arrancó su gobierno, Gustavo Petro siempre ha hablado de la transición energética y de los proyectos de los cuales yo soy autor.
la ley 1715, la ley de transición energética. Hoy el país tiene un marco jurídico para poder desarrollar la transición energética. Pero nos preocupan muchas cosas. Y fíjate que tú oyes hablar a Julia, que también es de un partido, digamos, no está lejos del gobierno, de su ideología. Oyes a la oposición y oyes a la independencia hablar el mismo tema. No ha arrancado la transición energética en el país. Un dato muy diciente. De la última subasta que hizo Iván Duque, que la festejamos, que fue una subasta exitosa de energías renovables, no llevamos ni el 15% de esos proyectos que los hayamos podido colocar en funcionamiento. Acabamos de tener una subasta del gobierno que, bueno, el gobierno también dice que fue un éxito. Para mí no fue realmente un éxito. Lástima que no esté aquí el señor ministro para que él de primera mano lo escuche. Entonces nos vamos llenando de dudas, nos vamos llenando de miedos. Yo estaba sentado ahorita y le hablaba a la persona que estaba al lado mío que Colombia lo tiene todo, pero nosotros tal vez con el egoísmo del pensamiento le estamos haciendo un daño muy grande al país. ¿Cómo vamos a salir o cómo va a salir el presidente de Ecopetrol a decir que tenemos que importar gas? El presidente de Ecopetrol lo que tiene que salir a decir es vamos a buscar más gas. ¿Cómo va a decir el presidente de Ecopetrol que tenemos que subir el galón de ACPM 2.000 o 3.000 pesos y sale el ministro de Hacienda diciendo no es cierto? O sea, esos son los diferentes mensajes que le están mandando a todos ustedes que representan a la industria y así se aleja la inversión. La inversión no va a llegar al país. Eso que está pasando en La Guajira hoy y ayer, estos 2 días, yo creo que el 60% de los conversatorios han girado en torno a La Guajira. Y yo sinceramente quiero decirles que yo he perdido la esperanza en el tema de La Guajira, porque cada día o cada mes o cada 6 meses sale el presidente de la empresa Energía Bogotá y dice me voy a demorar un poco más, ya no entra el otro año, ya entra el próximo año. Y yo sé que no es por culpa de la empresa Energía Bogotá, es porque creo que ya están en 200 y pico consultas previas, algo así tienen que hacer ahí. No me imagino cómo serán esas consultas previas, Bruce, allá en La Guajira. Deben ser bastante difíciles, por lo que decía Amílcar Acosta aquí. Lo que decía Amílcar, que es una realidad, y él es de allá de La Guajira y conoce eso. Entonces, para cerrar mi primera intervención, hay un marco jurídico, tenemos el combustible de la transición energética que es el gas. En Colombia hay gas. Si queremos tener autonomía energética, tenemos que explorar, tenemos que sacar nuestro propio gas. Pero el gobierno tiene que mandar unos mensajes muy claros. Pasar de la retórica, pasar del activismo a desarrollar la transición energética. A sacar adelante todos los proyectos que están pendientes. Yo creo que si la ministra de Medio Ambiente, el Gobierno Nacional, el ministro de Minas y Energía y el Congreso de la República nos dedicamos a cortar los tiempos en las licencias ambientales, en la comunicación o en las reuniones con las comunidades, yo creo que ese es el 70 o 80% de todos los problemas que tienen los proyectos hoy para poder hacer una transición energética. Creo que podemos sacar adelante esto, yo creo que todos queremos a nuestro país, yo creo que todos los que estamos aquí queremos que esto sea un éxito, pero necesitamos del gobierno nacional y necesitamos de un presidente que su bandera en estos ya 2 años que le van a pasar
era la transición energética, pero no se ha visto que es una realidad. Muchas gracias. Yo creo que todos salimos preocupados por los anuncios de La Guajira, pero no podemos perder la esperanza porque pues igual La Guajira tiene muchos problemas, pero es una zona muy importante. Y para esto, como tú dices, los mensajes del gobierno son fundamentales. Yo quería hacerle una pregunta a Juan Espinal en relación con los proyectos de ley, los anuncios que ha hecho el gobierno, y después hacerle la misma al senador Nami. A ti te voy a preguntar sobre el código minero y sobre esta nueva agencia minera, o no agencia, sino empresa estatal minera que está considerando crear el gobierno. Bueno, la agenda del gobierno actual en materia mineroenergética es clara y creo que es una agenda en contra de ustedes. Yo no sé, aquí hay aproximadamente 300 empresarios y yo no sé cuántos empleos generan ustedes. Hoy veíamos cómo Juan Camilo, el presidente de ACM, nos contaba que pagan aproximadamente en el año 20 billones de pesos en tributos. Ustedes generan empleo, generan riquezas. El sector mineroenergético es fundamental. Nosotros en noviembre del 22 aprobamos el presupuesto bienal de regalías por 31.3 billones de pesos. Este noviembre, doctora Julia y senador, tenemos que aprobar el nuevo presupuesto bienal de regalías y son recursos que llegan a las regiones. Y llega el gobierno y toma decisiones. Hay una doble agenda en materia jurídica del gobierno. La agenda legislativa y los decretos y las resoluciones. Eso está completamente claro. Entonces vemos un decreto 044 del 2024 que además la ministra de Ambiente viene el año pasado al Congreso de Minería a nivel nacional y les dice a todos a todo el sector, les voy a sacar el decreto y ojo, yo creo que acá también se los digo con todo respeto, hay que reaccionar jurídicamente. Ustedes tienen que defender el sector que representan y esa es la causa de ustedes. Cuando uno abandona la causa, pues realmente pierde la oportunidad. Y yo creo que en Colombia necesitamos que nuestros empresarios no abandonen la causa por ninguna circunstancia, así sea por temor al gobierno. Porque si ustedes abandonan la causa, perdemos la causa que es Colombia y que es nuestra casa común. Y yo creo que no abandonen la causa y hay que demandar el decreto. No sé cuántos de ustedes han demandado el decreto ante el Consejo de Estado o ante la Corte Constitucional. Primero, ese decreto viola completamente el principio de participación ciudadana, porque recibieron en el Ministerio de Ambiente más de 400 comentarios, entre unos comentarios que responde la ministra de Ambiente, delegado en su funcionario que sea, pero ella es la responsable, dice vamos a adoptar los comentarios y vamos a volver a publicar el decreto. Completamente falso. El 30 de enero publicaron el decreto que pone jaque mate el sector mineroenergético, pero además que es la puerta de entrada agresiva para afectar todos los sectores de nuestro país, todos los sectores económicos. Es que declarar áreas de reserva temporales y acabar con los contratos de titulación de manera subjetiva realmente es un peligro dentro del ordenamiento jurídico. Y presentan un proyecto de ley y está que llega la ley minera. La creación de la empresa Ecominerales, o sea, al gobierno le choca la minería, pero estatizarla y liderar en cabeza del presidente la minería no le choca. El doble discurso y la doble moral, porque seguramente va a estar muy encantado si pasa esto en el Congreso de la República, ojalá que no, la empresa Ecominerales para comprar el oro y los minerales en nuestro país. Realmente son decisiones que estatizan una actividad fundamental y que cierra las oportunidades a los inversionistas nacionales, pero también a los internacionales que vienen a nuestro país. Además es una figura que ya funcionó en el pasado, esto es como la reforma a la salud. Nos quieren llevar al seguro social que fracasó completamente con la reforma a la salud, y con Ecominerales nos quieren llevar a las empresas que ya existieron. Además aquí yo había anotado el nombre de las empresas que las tenemos clara, que es Carbocol, Concesión Salinas y Minercol. Ya existieron esas empresas y no funcionaron en cabeza del Estado. Y hay un borrador de proyecto de ley, la nueva ley minera, que no es más que prácticamente una reforma al Código de Minas, pero ya no existe la consulta previa, ya no hay que consultarle a las comunidades, ya no hay que hacer reuniones, porque este es un gobierno, desafortunadamente, de un diálogo selectivo y de oídos sordos. A nosotros nos ocurrió con la representante Julia
que de manera valiente en la Cámara de Representantes senador creó la subcomisión para el análisis y el estudio durante 15-20 días de la reforma a la salud. Sufrió el matoneo más grande por parte del pacto histórico y de los aliados del gobierno, y lo resistió y lo resistimos, pero así es. Diálogo selectivo, oídos sordos, no escuchan argumentos técnicos, pero hay que insistir. Y a este gobierno hay que insistirle en algo, y es que el dato tiene que matar el relato, porque ellos simplemente se centran en el debate ideológico y se alejan completamente del argumento técnico, y es donde necesitamos al sector minero dando el debate del lado nuestro, que somos sus aliados, frente a la no aprobación de la empresa Ecominerales y de la ley minera que van a radicar en los próximos días. Así que estoy en contra del proyecto de ley, del borrador de la ley minera, y vamos a dar el debate obviamente. Invito a que ustedes nos ayuden, ustedes nos tienen que ayudar, y ustedes nos tienen que ayudar, ¿saben por qué? Porque ustedes todos los días tienen la información directa. Nosotros tenemos 8 funcionarios en UTL, ustedes tienen un holding de abogados, tienen abogados externos, tienen técnicos, denos la información, acérquense más al Congreso, no solamente cuando tengan inconvenientes o problemas sobre el proyecto de ley y en el momento de votar el articulado, y se los digo con todo el cariño y con todo el respeto, de verdad, necesitamos que ustedes estén más cerca del Congreso de la República para contener a este gobierno. Muchas gracias. Y mencionaste, yo te quería preguntar más adelante por ese decreto, por el 044, además porque se basa en un principio que ha sido muy polémico, que es el principio de precaución. Si quieres, ahorita hablamos un poco más de eso. Por favor, adelante. Sí, el tema de las reservas temporales, ¿cierto? No es un tema nuevo, el gobierno lo está presentando como si fuera una gran invención de este gobierno, pero en realidad en el gobierno del presidente Santos fue utilizado de manera muy eficiente en un acuerdo del ministro de Minas con el ministro de Ambiente para declarar áreas protegidas. Entonces, como el proceso declaratorio de áreas protegidas es demorado, implica consultas previas, todo un acervo técnico que se demora el Estado en conseguir, los títulos mineros se tenían suspendidos mientras se realizaba el proceso y se sabía si se iba a declarar el área protegida. Esa es una gran diferencia. No era para todo el territorio nacional en donde, como se establece en el decreto 044, un solo funcionario del Ministerio de Ambiente decide dónde se hace minería y dónde no se hace, sin ningún criterio claramente establecido para tomar esa decisión. Y no importa si está en un sitio degradado, si está en un sitio donde ya hay minería, incluso títulos en explotación o en exploración, puede tomar la decisión de parar el proyecto minero. Esta figura de la reserva temporal es, como su nombre lo indica, temporal mientras se tomaba la decisión de si se declaraba un área protegida en un área de excepcional relevancia ambiental. Y una vez tomada la decisión, porque eso no era indefinido, una vez tomada la decisión, se cancelaban esos títulos que tenían solicitudes o que estaban funcionando ilegalmente, se liquidaban, digamos, no se dejaba la expectativa viva, sino que se liquidaban dando claridad y, por supuesto, en el resto del territorio nacional no se tomaban ese tipo de decisiones, sino en las zonas previamente establecidas con valores excepcionales en lo ambiental, en recursos naturales específicos, en ecosistemas específicos. Y además era una decisión tomada por corporaciones autónomas regionales. Aquí se está rompiendo el sistema nacional ambiental porque el ministerio está asumiendo una competencia solo sin darle participación a las corporaciones autónomas regionales que tienen un rol muy importante aquí. Entonces, la figura de reserva temporal se está sacando adelante con criterios tan generales que puede ser en cualquier sitio del país, ilimitadamente con títulos adjudicados o con títulos que estén ya en procesos de exploración o ya adjudicados para explotación, con una ligereza en cuanto al sustento técnico absoluta y por parte de una sola autoridad autónomamente y no
dando participación al Sistema Nacional Ambiental. La figura está completamente desnaturalizada como la presenta el decreto. Muchas gracias, representante Julia Miranda, y además que muy importante también la decisión de la Procuraduría de pedir la suspensión de las medidas, los efectos temporales del decreto. Ahora sí, la pregunta para el senador Name frente a la Ley de Servicios Públicos, tan esperada, porque ayer también lo mencionábamos por el papel que tuvo también tu papá en la creación de esta ley. Bueno, la Ley de Servicios Públicos creo que va para la Comisión Sexta, ¿verdad? No va a la Comisión Quinta. No sabemos el motivo, pero digamos, yo creo que en este momento, y quiero contarles, el ambiente en el Congreso de la República es muy complejo. Es muy complejo. Hoy, desafortunadamente, en mis 20 años que tengo como senador, nunca había visto que un presidente de la Cámara interfiriera en la forma como un presidente del Senado, que es el presidente del Congreso, lleva las plenarias o lleva sus decisiones. Entonces, es muy desafortunada ese cruce de mensajes por parte del presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Eso demuestra que el ambiente hoy no es un ambiente bueno en el Congreso de la República. La Cámara de Representantes pues tiene una composición donde han podido pasar ciertos proyectos, pero en el Senado de la República realmente el gobierno va a tener que trabajar mucho más, el gobierno va a tener que explicar y el gobierno va a tener que presentar los proyectos y las reformas que realmente necesita el país, y si no lo hace seguramente no le van a pasar. Este es un proyecto, el de servicios públicos, que al día de hoy no ha sido claro, no conocemos el texto final, ¿sí? Y yo tengo información que me han dado, que me han contado, pero yo no le puedo decir hoy, este proyecto tiene estos artículos y este proyecto va de esta manera. Y eso lo digo porque de pronto mañana lo presentan de una manera diferente o haciendo algo diferente que está presupuestado el día de hoy. Yo creo que si el gobierno aprovecha una nueva ley de servicios públicos, aprovecha el momento y saca una ley moderna, cogiendo como base la ley que actualmente tenemos y que por tantos años nos ha servido de marco jurídico para que en Colombia tengamos buenos servicios públicos, yo creo que se podría dar. Pero lo que esperamos todos es que no sea así, ¿verdad? Que de pronto no presenten una ley muy técnica, sino muy popular. Y eso no le hace bien al país, aleja la inversión. Por lo tanto, hoy vamos a estar muy atentos. Me gustaría darles una tranquilidad, que esa ley, la ley de la creación de la agencia y el código tiene que ser bien presentado por parte del gobierno si quiere que el Congreso lo estudie. Yo he sido muy claro y le he dicho al gobierno, porque me han presentado, digamos, informalmente el proyecto de la agencia y el proyecto de, ellos no le llaman código minero, ¿no? Porque si le dicen código minero, es una ley estatutaria. No, le cambiaron el nombre ahí como para hacerle una trampa a la ley, pero de igual manera necesita consultas previas. Eso pueden decir que no, pero sí necesitan consultas previas, y el proyecto el código minero no creo que lo presenten este semestre, si acaso en julio, en
en agosto del segundo semestre. Lo de la agencia, no sé qué tan avanzado va ya en la Cámara o que han escuchado ustedes, pero nosotros ahí no. Nosotros tenemos ahí reforma a la salud y reforma pensional, que yo creo que con eso basta y sobra para este semestre. Por lo tanto, no le veo ganas al gobierno de presentar ni los dos de minería ni la reforma a los servicios públicos. Eso quedará, si es caso, para el próximo semestre. Y yo aprovecho y te pregunto también por la región Caribe y el tema energético. Siempre el Caribe es una de las regiones más afectadas en este tema, en el tema de las tarifas y en general en el tema de la energía. ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente en el sector privado, ustedes, el gobierno, para buscar una solución? Bueno, mira, el tema de la energía y el costo de energía en la costa Caribe, yo creo que está muy complicado. Está afectando el costo de vida de los colombianos directamente. Se lo hemos expresado al ministro de Hacienda. Le hemos dicho que aquí hay que tomar una medida de choque inicial, que es que el gobierno meta plata en este tema. ¿En qué sentido? El primero, que asuma la inversión que le están cobrando en infraestructura o que le quieren cobrar al usuario, que el gobierno la asuma. El gobierno tiene 3 fondos, que es el gobierno que lo creamos, que es el PRONE, el FAER y el FASNIC, tiene recursos económicos. Si ellos cogen parte de esos fondos, que están alrededor del billón de pesos, y comienzan a hacer las obras de infraestructura eléctrica que necesita la costa Caribe, le podemos quitar ese costo al usuario. Segundo, ampliar un poquito el subsidio de subsistencia en el estrato 1 y 2 y 3 nos ayudaría mucho. Pero yo creo que lo que más nos puede ayudar a nosotros, y lo voy a decir aquí, de pronto no es una medida popular para todo el país, pero lo que nos está matando en la costa Caribe es las pérdidas, las técnicas y las no técnicas. Y ahí estamos pagando, especialmente en la costa Caribe, un recurso muy grande. Y eso lo hicimos y lo aprobamos en el Congreso, porque cuando estaba intervenida Electricaribe, nadie quería comprar Electricaribe. Y la manera de buscar un par de inversionistas, la manera de que EPM se quedara con el mercado de Bolívar, Córdoba y Sucre, y Cesar, era dándole las garantías que iban a poder recuperar las pérdidas y que le fuera por lo menos atractiva y tuviera un cierre económico. Igual pasó con el mercado de La Guajira, Magdalena y Atlántico. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional nos ayude con el tema de las pérdidas metiendo plata ahí, o que se explore alguna solución. Podría ser, las pérdidas en la costa Caribe están en el 25% y en Bogotá están en el 11%. Entonces, o mete recursos económicos el gobierno que dice que no tienen, o aumenta las pérdidas en las demás regiones del país para que eso pueda ser solidario con la costa Caribe. Es un tema importante, ojalá ahora que venga el ministro se refiera a ese tema. Mañana tenemos una reunión de la bancada Caribe en Sincelejo para hablar, pero yo creo que es el tema más grueso social, económico de la costa Caribe en estos momentos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para cerrar, una pregunta, 1 minuto cada uno. En el tema de la transición, digamos que hablábamos un poco al principio, pero yo quisiera que pudieran profundizar un poco más. De pronto, Julia, desde la parte ambiental, Juan Espinal desde el punto de vista social y de pronto desde la parte económica, el tema de los empleos, que pues eso digamos sí es algo que hemos hablado mucho, pero si de pronto pueden profundizar un poco más de que necesitamos trabajar juntos en ese tema. Sí, hay algo que a mí me preocupa mucho y es que en todos estos proyectos, en la creación de Ecominerales, en lo que pasa
con la salud, estamos cambiando el modelo constitucional de la libre competencia, que todos tenemos el derecho de defender y además por vías legales. Porque la Constitución de Colombia establece muy claramente que las reglas las pone el Estado, pero que el sector privado desarrolla las actividades bajo un control que no es desmedido, pero con una libre competencia. Y eso se está rompiendo con todas estas propuestas del gobierno nacional. Yo creo que para sacar adelante las reformas que necesitamos, sí debemos hacer muchas reformas, necesitamos, pero sin perder la estructura de la economía y del desarrollo económico de nuestro país, en donde el sector privado tiene un rol preponderante y fundamental bajo unas reglas que el Estado debe hacer cumplir con un control eficiente, pero sin competir con el particular, porque está compitiendo en posición de preponderancia que rompe totalmente el equilibrio que tenemos hoy día en Colombia. María, en titulares, el mejor subsidio es la generación de empleo. Entonces, primero necesitamos que el gobierno, y hay que insistirle, firme más contratos de exploración de hidrocarburos en el país. No abandonemos la insistencia al gobierno que es necesario la firma de más contratos de exploración de hidrocarburos en el país. Segundo, 37 millones de colombianos producimos el gas que consumimos. La alternativa no puede ser que Colombia se convierta en un país dependiente y mucho menos de la dictadura de Venezuela. Esa no es la alternativa es producir más gas, llevar más conectividad a los 13 millones de colombianos que faltan, mejorar la infraestructura del país, porque esto es muy fácil, lo ha dicho Naturgas. Si nosotros importamos gas de Venezuela, la factura del 67% de esos 37 millones de colombianos va a costar hasta 5 veces más. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Los estratos bajos de nuestro país. Las cifras son claras. Y tercero, hay algo elemental, y es el sector minero energético genera 500.000 empleos directos. Tributos, regalías, impuestos, las exportaciones, el 54% dependen de ustedes. ¿Qué más política social que la generación de empleo y el fortalecimiento de nuestros empresarios del sector minero energético? Y no se les olvide esto, por favor, no abandonen la causa. Solamente faltan 29 meses para que cese la horrible noche y para que nosotros recompongamos lo que este gobierno está desbaratando. Pero este es un país resiliente, aquí hemos superado las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico y vamos a soportar un gobierno de extrema izquierda que es enemigo desafortunadamente de la libre empresa y de ustedes los empresarios. Después de él, imagínate. Representante. No, yo quiero decirles algo. Lo que se necesita actualmente es sacar adelante todos los proyectos que tenemos adjudicados, los proyectos que están funcionando, el tema de La Guajira, todas nuestras granjas solares, que el gobierno se concentre en el tema de las licencias ambientales, del diálogo con las comunidades, eso es fundamental. Segundo, insistirlo, necesitamos explorar, necesitamos buscar hidrocarburos y la verdadera transición energética no se hace de un momento a otro. La verdadera transición energética se tiene que planificar y se hace en años. Lo principal que necesita este gobierno es pasar de la retórica a la realidad. Es el momento de este gobierno para poder sacar la bandera del presidente Gustavo Petro, que es la transición energética, y la única manera es hablando con las comunidades y que el Ministerio de Medio Ambiente lidere el proceso de las licencias ambientales, que creo que es el principal problema de cualquier proyecto minero energético en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería agradecerles porque el papel de ustedes en este momento está siendo fundamental y por eso quería pedirles un aplauso también por eso. Muchas gracias, María.